Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. Y empezó a bendecir la casa. Había colocado cruces de madera en ciertos espacios de la casa, sobre todo en las esquinas. Eso como para tratar de calmar lo que estaba sucediendo y que yo no entendía. Escuchamos de repente que alguien está llorando en la parte de abajo. Una mujer que está sollozando. Me bajo a ver qué es lo que pasa. No hay nadie en la sala. Apago la luz y me voy a regresar, y en ese momento escucho cómo cadenas van arrastrando por la escalera hacia la parte de arriba donde están nuestros cuartos. Voy corriendo porque pues siento la necesidad de ir a ver qué es lo que está pasando y no hay nada. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 19 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me estés acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. El día de hoy traigo para ti un episodio muy especial porque vamos a platicar de aquellos sucesos paranormales que suceden en nuestras casas. Estos lugares en donde normalmente descansamos, convivimos, vivimos, comemos y hacemos nuestras actividades, que deberían de ser lugares de paz y de confort. En ocasiones son lugares donde los entes se ocultan para perturbar nuestras vidas. Y para esta ocasión, quien me acompaña en este episodio para comentarnos sus experiencias con este tema de casas embrujadas es Jaime Frausto. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Pues muy emocionado de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Te agradezco la invitación. Y yo comparto contigo la emoción, Jaime. También, la verdad, para mí es un gusto que me estés acompañando en este episodio. Un episodio que pues trae bastantes historias, y más que historias, Jaime, son experiencias, vivencias. Regularmente cuando escuchamos alguna historia y va pasando pues de boca en boca y pues va distorsionándose un poquito, aumentando un poquito la historia, sí es interesante. La verdad sí es bastante impresionante cuando llega a nuestros oídos, pero siempre es más impresionante, Jaime, y siempre saca más de onda cuando esa experiencia es tuya, cuando la acabas de vivir o cuando la has vivido durante algún tiempo y dices, esto es mía, esto no fue contado. Entonces, justamente en este episodio vamos a hablar un poquito de eso, de estas experiencias, porque platicamos detrás de cámaras y quiero hacer un alerta de spoiler, porque la verdad eh, me platicaste situaciones realmente que sacan de onda, que dices, no me la creo que me esté sucediendo esto, o qué es lo que hay en esta casa, y pues muchos más detalles que se van a dar cuenta en el transcurso pues de este episodio. Y pues antes de comenzar, Jaime, ¿cuál es tu opinión acerca del mundo paranormal y sobrenatural? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque bueno, de antemano quiero comentarles aquí al público que pues tú y yo somos amigos de muchísimos años, tenemos la misma formación, somos hombres de ciencia, somos Claro. hombres que nos formamos bajo una dirección, pues donde siempre es metódica, donde siempre debe de ser racional y buscar explicación, buscar soluciones. Entonces, bueno, al menos yo te comparto mi experiencia de que, pues yo sé que con las diferentes experiencias que me han pasado y con la gente que ha estado aquí me doy cuenta de que este mundo no se limita solamente a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que vivimos cuando trabajamos, cuando estamos en casa, sino que hay un mundo paralelo al de nosotros que comúnmente se mezcla y nos proporciona este tipo de experiencias. Y es donde digo, lo que yo sé no es todo. Hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender, pero esa es mi perspectiva. Me gustaría saber la tuya. De acuerdo, Marco. Pues sí, comparto contigo. O sea, como bien mencionaste, nuestra formación académica, profesional, llámale como quieras, nos hace inclinarnos hacia querer explicar los fenómenos naturales o que creemos que son naturales, pues con las leyes que sabemos que gobiernan, ¿no? El universo. Pero también hay situaciones en las que creo que ese conocimiento que tenemos, no sé si se quede corto o simplemente no alcancemos
armar una explicación convincente, pues con desde esa perspectiva. Y es que también sabes que, Jaime, estamos acostumbrados a dar una explicación solamente para quedarme tranquilo en el momento. Vamos a hablar de una situación en donde te sucede algo en tu casa, en la iglesia, en el colegio, donde quiera que vayas, que suceda alguna, digamos, alguna experiencia sobrenatural. Sí, Algo que no es normal ni natural, pero no podemos decir, ay, es fantasmal, es claro. espectral. Simplemente es algo que no está en nuestra naturaleza. Por eso la palabra sobrenatural. En ese momento tú quieres dar una explicación, pues para quedarte conforme, para quedarte cómodo. De no hacerlo así de esa manera, tu cerebro trata de buscar diferentes ideas que puedan acoplarse allí para poder dar una explicación a esto. Y en muchas ocasiones, Jaime, no existe esta explicación. Y es donde nosotros decimos, de todo lo que sé, mi formación, mi experiencia empírica del día a día, no alcanzo a explicar esto. Y esto es lo extraordinario de estas experiencias. Entonces, eh, en tu experiencia, Jaime, ¿cuáles han sido los acercamientos sobrenaturales y paranormales que te han ocurrido? Pues bueno, realmente han sido pues distintos fenómenos, que bueno, los puedo llamar fenómenos porque no sé de otra manera llamarle, pero te voy a compartir algunas experiencias muy personales, sobre todo pues cuando en la casa en la que yo crecí, que es la casa en la que actualmente vive mi mamá, se daba la oportunidad de que alguna visita llegara y tenía que pasar la noche ahí. El comentario de siempre, de toda la vida, era que no estaban a gusto, que no habían podido descansar, que no habían podido dormir bien, porque algo o alguien los molestaba mientras ellos estaban tratando de dormir. Entonces era un comentario, pues, Recurrente. recurrente, constante de todas las personas que llegaban. ¿Y qué era lo que les sucedía? Pues tenían como el común denominador de que cuando estaban acomodados en ese espacio, sentían que alguien o algo se acostaba a su lado, o que tal vez les susurraba algo al oído, o que los tocaban. O sea, era algo extraño, porque pues no había nadie más ahí aparte de nosotros y esas personas. Sí, claro. Y luego tú imagínate, vas a visitar algún familiar, vas a quedarte pues en la casa donde te dan asilo. Pues, realmente nunca esperas que sucedan estos fenómenos, pero hay casas, y eso es lo impresionante de muchos casos de casas embrujadas. Hay casas que para los habitantes que están ahí normalmente en esta casa es normal, el ambiente pasa desapercibido. Pero cuando llegan personas extrañas, cuando llegan, incluso sean familiares, sean amigos, sea quien sea, pero que no habiten normalmente en esta casa, muchas ocasiones se empieza a manifestar como las presencias que hay allí o que estén involucradas en esta familia o en la casa, en el terreno, en donde estén. Sí, de acuerdo. Yo nunca había escuchado a alguna visita decir, es que el muerto, o sea, empezaban a usar ese término, es que el muerto no me dejó dormir. Y para mí eso era algo como desconcertante, que yo no estaba acostumbrado, o sea, estaba en la casa de mi mamá y yo me sentía a gusto, yo nunca había sentido nada. Y como tú dices, tal vez cuando llega una persona ajena, entre comillas, a la familia, pues algo en la energía que tiene esa casa cambia. ¿Y qué te mencionaban, por ejemplo, la gente que se quedaba a dormir allí, que le te decían el muerto? ¿Qué detalles te daban? O sea, ¿qué era lo que experimentaban? ¿Qué les hacía? Sí, mira, era como te lo comento. Siempre mencionaban que los tocaban, que sentían que una mano tocaba su pierna, o que los jalaban, o que les jalaban la cobija, Verde. o que tal vez estaban ellos acostados, volteados hacia un lado, y sentían que una persona o una presencia, o no sé cómo llamarle, se acostaba a su lado y el colchón pues como que se sumía. Y al momento de voltear ellos desconcertados, pues no había nadie, o sea, estaba oscuro el cuarto, no había absolutamente nada de ruido. Y eso era lo que pues, los asustaba. O sea, ¿qué fue esa cosa, esa presencia que yo sentí? O sea, aunque suene redundante, eso era lo que comentaban siempre. Y, por ejemplo, tu familia, ¿qué decía? Mi mamá creo que siempre trató como de minimizar un poco la situación, tal vez para no asustarnos, pero ya cuando tuvimos más edad y teníamos tal vez más conciencia para pues poder observar algunas cosas, nos comentó. Yo la verdad tengo recuerdos de esas cosas que nos contaba,
Yo recuerdo que en una ocasión llegó una persona y empezó como a bendecir la casa. Yo nunca había visto a esa persona en mi vida. Y esa persona después supe que había colocado cruces de madera en ciertos espacios de la casa, sobre todo en las esquinas, no sé por qué motivo, desconozco. Y hacía rezos y echaba como agua bendita perfumada. El olor lo recuerdo un poco todavía. Eso como para tratar de calmar, quiero suponer, lo que estaba sucediendo y que yo no entendía. Mi mamá pues nos decía que era para bendecir, para que la casa estuviera más tranquila, pero yo no tenía la conciencia suficiente para poder entender qué era lo que estaba pasando. Pues que es muy interesante esta parte que dices de que ya habían intentado como dar una solución a esta problemática. Y fíjate que ahorita que comentas el detalle de las cruces en las esquinas, yo había leído por allí en algún lugar de aquí donde hay tanta información en la red, que en las esquinas se coloca porque normalmente allí es donde se esconden las presencias o las energías negativas. Buscan los rincones, lo oscuro, lo sucio, aquello que esté bien alejado a la vista de los demás y no puedan sacarlas tan fácilmente. Incluso una persona que vino aquí al podcast anteriormente había mencionado eso. Los rincones por donde se esconden estas presencias negativas, o sea, no te imaginas debajo de un cajón, debajo de la cama, detrás de la lavadora, detrás del refrigerador. O sea, entonces me imagino que el ponerlas ahí en la esquina es como decir, ¿sabes qué? Estás rodeado, o sea, no hay para dónde te puedas esconder. Y pues siento que es una buena forma como de comenzar a trabajar en este tipo de casas, empezar a demostrarle a estas presencias que no tienen por qué adueñarse pues de esa área de la construcción, de la casa, de donde tú habitas. O sea, es una forma de demostrar también que tú puedes quitarlas de ahí. No se pueden adueñar. ¿Sí me entiendes? De acuerdo. ¿Y ustedes vieron solución con eso? ¿Vieron algún cambio? Sí se vio un cambio, digamos que temporal. Eh, yo trato de explicar estas situaciones con dos vertientes. Una de ellas es porque durante ese tiempo de mi infancia, pues en mi casa, en mi familia, estaban suscitándose ciertas condiciones en las que el ambiente familiar o tal vez los lazos familiares no eran los más fuertes. Pues realmente yo no había relacionado eso, pero he escuchado en el podcast y en otros espacios eh, este, pues este tema en el que mencionan que cuando hay problemas en un lugar, en un hogar, en la familia, ciertas energías, sobre todo energías negativas, pues empiezan como a apoderar de esas situaciones o tal vez empiezan a tomar ventaja de la situación para alimentarse e ir creciendo. Sí, claro. Y yo quiero creer o trato de explicarlo de esa manera, pues si la energía en ese momento estaba siendo pesada, negativa, pues yo creo que estas energías se potencializaron y pues empezamos a notar otras situaciones que yo no había visto o no había escuchado o no había notado en la casa. Fíjate que este detalle, Jaime, el que dices que se empieza a surgir este tipo de energías a raíz de una problemática familiar. Y esto es muy común en las casas donde estos entes habitan, porque tú y yo sabemos, como gente que se ha dedicado gran parte de su vida a la ciencia, que la energía llama energía. Entonces, en un hábitat, en este caso en tu casa, donde la energía empieza a ser mayormente negativa, empieza a ser pesada, empieza a no vibrar de manera buena, pues obviamente esto es carne para nutrirse para todas las demás energías que andan por allí. Y no digo que todas las energías son malas, o sea, a veces confundimos de que, ay, está muy cargada mi casa de energía, creemos que todas son malas, no todas son malas. Sin embargo, no sabemos distinguir entre una energía buena y una mala, ¿estamos de acuerdo? Hasta que suceden un montón de sucesos y fenómenos que entonces decimos, es una energía negativa porque me está ocurriendo esto, o ya me están molestando, o me están asustando demasiado, o hay una posesión. Entonces, en este caso, la acumulación de energía que se genera a través de las discusiones, rencillas, descontentos, inconformidades, pues sí llaman más energías, Jaime. Y después es tanto el cúmulo de energías
que ve tú a saber qué tipo de ser de bajo astral, porque es muy común que los seres de bajo astral se aprovechen del cúmulo de energías negativas que hay en un cierto espacio. Ya. Sí, bueno, relacionado con esto que mencionas, estos fenómenos o estas situaciones se presentaban mayormente cuando invitados de la familia se quedaban, se hospedaban ahí y sentían algo. Posteriormente ya no era nada más con gente que venía fuera, ¿no? Que no estaba viviendo todo el tiempo en esa casa, sino que también nosotros, y hablo por mí, por mis hermanos tal vez que estaban muy pequeños, empezábamos a notar algunas situaciones fuera de lo común. Yo recuerdo que veía sombras pequeñas, sobre todo cuando tenía como mi vista fija en un punto y de reojo por la visión periférica veía que algo pasaba súper rápido. Y yo volteaba y no veía nada. Y eso era algo muy común. Y recuerdo que hasta les había puesto como un apodo, ¿no? Porque yo veía sombras pequeñitas. Y decía que era, pues como no sé, una especie de duende, no sé cómo llamarlo. Yo lo decía jugando. Sin embargo, pues era algo constante. ¿Qué edad tenías, Jaime? Pues estaba en la primaria, yo creo que tendría unos 8 o 9 años, si no es que menos. ¿Y los veías a cualquier hora del día? Sí, yo estaba pues gran parte del día solo, podemos decirlo, porque mi mamá trabajaba, no estaba en la casa, ella llegaba ya tarde, entonces yo estaba solo en la casa y creo que sobre todo cuando yo estaba solo era cuando estas situaciones se presentaban. En una ocasión, mi mamá me platicó, y esto lo relaciono con lo que te acabo de decir de las sombras pequeñas, que estaba lloviendo bastante fuerte en esa ocasión, en esa noche, en una noche. Estaba lloviendo, había relámpagos, y de pronto ella, desde una recámara en la que ella estaba, hacia la recámara que atravesaba un pasillo y que era donde nosotros dormíamos, comenta que vio dos sombras atravesando del patio hacia el cuarto en donde estaba yo y estaba otro de mis hermanos. Y se le hizo súper raro. En ese tiempo las bardas de la casa pues estaban un poco bajas, entonces tal vez creyó que alguien se había metido a la casa. Entonces agarró valor, no sé de dónde, estaba ella sola con nosotros y fue a ver. Encendió las luces y no había nada, no había nadie, nosotros estábamos dormidos, pero ella vio dos sombras. Entonces esto yo lo relaciono con lo que yo veía. Había presencias en la casa que se hacían notar a ciertas horas. Podía ser de día, podía ser de noche, pero era una sombra. No sé a qué se deba. Nunca no te sé. pedían nada ni te incitaban a nada, o sea, solamente era verlas. No, solamente deambulaban por la casa, porque realmente eso hacían. Deambulaban en el Toda la espacio y en casa. la casa, en toda la casa. Te platico otra situación parecida, y que fue cuando yo empecé a tener ya miedo de estar en ese espacio, en esa casa, donde se supone que yo tendría que estar pues cómodo, tranquilo, sentirme protegido, y ya no era así. En una ocasión llegué, me acuerdo que estaban ampliando la casa, estaban haciendo más grande en la planta baja, era de una planta aún, y fue algo súper extraño porque yo vi un gato negro en la casa. Yo nunca había visto un gato de ese tamaño rondando por esos alrededores. Yo cuando me acerco al gato se pone súper agresivo y yo me asusté. Yo era un niño, o sea, no sabía que un gato podía actuar así. Yo trataba de hablarle, de decirle que se fuera, que me dejara pasar. Yo quería entrar a mi casa y el gato no me dejaba. ¿Ese gato lo habías visto rondar anteriormente? ¿O Jamás. solamente fue una única ocasión? Jamás, yo no había visto ese gato. Obviamente había gatos en la colonia, pero yo nunca había visto ese gato en particular y sobre todo tan agresivo. O sea, yo no sé por qué motivo estaba actuando de esa manera. El punto es que cuando yo logro acercarme a la puerta y entrar, el gato sale corriendo disparado hacia el interior de la casa y se escondió en una esquina donde estaban dos sillones juntos. Y era como de, pues yo me voy a meter, yo aquí voy a estar, hazle como quieras, yo no me voy a ir y tampoco voy a dejar que te acerques. Qué impresionante esta parte, porque mira, a mí se me ocurren, se me acaban de venir dos ideas ahorita a la cabeza de esta parte que tú cuentas de la historia. Y la primera, el gato, o más bien los gatos, normalmente son aquellos son aquellos animalitos que pueden ver más que un perrito.
O sea, tiene una sensibilidad hacia el mundo paranormal mucho más fina que los perros. Y casi, casi que cualquier otro animal, a comparación del caballo, que tú y yo sabemos también que son animales súper perceptibles, ¿no? En este caso, puede que tú al estar viviendo ahí en tu casa, pues cotidianamente y impregnándote de estas energías, cuando regresas y lo ves, puede que él haya notado esa parte de que vengas pegado con mucha energía o que vengas pegado con un ente, ¿eh? No sabemos. Sí, Esa puede ser una explicación que a mí se me puede ocurrir. Y el que se haya encrespado y que se haya puesto como agresivo, quizá no era contigo, sino con lo que te acompañaba. En el momento, pues uno dice, es que es conmigo, sí, porque pues, no estás pensando en que algo me está acompañando. Pero ponte a pensar, vivías en una casa en donde estaba impregnada de energía por todos lados, tanto que se empezaban a materializar. Es decir, tu mamá empezaba a ver las sombras, tú empezabas a ver estos pequeños, pues sí, estos pequeños seres que empezaban a caminar por ahí por la casa y pues alguno de ellos se pudo haber impregnado y pegado contigo. Tú al ser niño eres un punto vulnerable para muchas entidades, para muchas. ¿Por qué? Porque es la parte como de la inocencia, es donde puedes dejarlos entrar mucho más fácil claro. y también es como el centro de captación hacia brincar al siguiente nivel, que es el adulto, que es el que Ya. contiene más energía, ¿sí me entiendes? Y además los niños tienen mucha luz y de ahí se pueden ir alimentando. La segunda explicación es que pues a lo mejor también pudo haber sido una materialización de la energía que estaba en tu casa y que te reconoció pues al momento de que querías entrar y pues en alguna forma tan, pues digamos, pues una forma tan común, tan inocente, que podría ser un animal, Ujú. un perro, un gato, y en Ya. este caso fue un gato, para decir, ¿sabes qué? Pues así me le voy a presentar y Sí. no va a haber forma en que me pueda reconocer. Mira, cuando son energías negativas, Jaime, son muy tramposas. Cuando son energías Ya. de bajo astral, son muy tramposas y suelen tomar muchas formas, ya sea en personas, en animales, y en este caso, pues a ti te tocó. Yo quiero mejor guiarme por la primera teoría que te digo, que es un gato que reconoció que venías con Tal vez. una energía pegada. Cuando se metió el gatito y que se arrinconó, pues también es una forma de protección. Los gatos protegen muchísimo de las entidades negativas y de cualquier carga energética. Entonces, pues si es raro, pues sí. O sea, no te lo esperas y te sacó de onda en el momento, pues yo creo que también. Y además tú Sí. siendo niño no te esperas eso. Y luego, pues viene este gato, se presenta, se mete corriendo. ¿Y cómo logras sacarlo? Yo estoy tratando de hacer memoria. Creo que intenté hablarle hasta a un vecino porque de verdad el gato estaba súper agresivo. Que si yo intento agarrarlo, se me va a aventar. No recuerdo qué le dije. Me dio miedo hablarle, pero traté como de decirle, salte, esta no es tu casa, y déjame pasar. Entonces creo que eso fue lo único que hice. El gato se fue y no lo volví a ver jamás. Oye, y tú, ya ahorita que estás grande, que has pasado por la universidad, que tienes tu carrera y que te dedicas a la rama científica y que remontas tu memoria hacia la niñez, hacia estos fenómenos que te ocurrieron cuando estabas pequeño, ¿qué explicación le das? Porque pues no es normal que una casa esté infestada, y digamos infestada porque ahí hay presencias que se ocultan en tu casa y que están acechando a los que llegan. Tú lo contaste hace ratito, llegaban tus visitas y se sentían acechadas, o sea, no los Incómodos. querían allí, Sí. realmente no los querían allí. Pero ahorita que tú ya estás de este lado, que estás más grande y dices, ¿qué puede ser lo que hubo en esa casa? Mira, yo creo que, y estoy casi convencido de que así fue, que la situación en la que estábamos atravesando en ese momento abonó bastante para que esas energías negativas estuvieran ahí. Tal vez esto no lo he mencionado antes, pero mis papás, a cualquier casa a la que llegaban, pues escuchaban, veían, sentían cosas sobrenaturales, vamos a llamarles así ya. Y yo creo que era como una especie de aviso, como unas alertitas de hay algo, hay algo, hay algo. Y cuando llegan a esta casa en la que yo crecí, fue tal vez un punto, como un caldo de cultivo, en el Ah, sí, claro. que prosperan esas energías, se fortalecen de alguna manera y pues se expresan. Esa vez del gato,
A lo mejor puede sonar algo trivial, pero yo tenía bastante miedo. Y a partir de ahí empecé a presenciar otras situaciones que igual no les puedo dar como una explicación tan lógica. ¿Cómo cuál es, Jaime? Recuerdo que en el día, igual llegando de la primaria, entraba a la casa, trataba de buscar algo para calentar en el microondas y comer, y de la nada se encendía la licuadora. Ese ruido del motor de la licuadora encendido me generaba miedo. Puede sonar ridículo, infantil, no lo sé, pero el hecho de que yo estuviera solo en la casa y se encendiera la licuadora sin haber nadie más o alguna falla eléctrica visible pues en la instalación, me generaba bastante miedo. Ya el hecho nada más de escuchar el ruido de la licuadora, para mí era suficiente para asustarme. Y es que, ¿sabes qué? Pues también no es como que sea muy común, ¿no? Que la licuadora se prenda cuando no la estás usando o cuando tú no la activas. O sea, también es un sistema de alerta, tú también como persona, incluso no importa si eres niño, si eres adulto, si eres viejito. O sea, el chiste es de que cuando yo no activo algo y se activa, o sea, ¿qué onda? Claro. Lo más fácil para cualquier persona sería decir, tiene una falla. Claro, te ocurrió a ti. Si fuera una falla, le ocurriría a todos. Sí. ¿Y solamente te ocurre a ti? Me ocurrió a mí y no fue solo una vez. Eso fue lo extraño, que era algo recurrente. Yo estaba solo en la casa, se encendía la licuadora. Llegó un punto en el que tal vez ya lo normalicé, ya no me daba tanto miedo como las primeras veces y ya me acercaba con miedo y todo y la apagaba. Esa es la parte que yo quiero, pues sí, dejar aquí en la mesa, el decir, pues sí, podemos explicar de que pues era una falla, ¿no? En la licuadora. Pero si es una falla puede ser a cualquier integrante. Aquí el hecho es de que te sucedía a ti. O sea, pareciera como si estas energías se ensañaran contigo nada más. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, la verdad es que tú al ser niño es cuando te ocurre la mayoría de estas experiencias. Y también dices que tus papás, a donde llegaban, tenían como esa sensibilidad. Pues a lo mejor ellos son los que tienen la luz y atraen este tipo de energías, Jaime. Y a lo mejor estas energías también ven algo en ti peculiar que pueden absorber o que pueden obtener. Entonces, pues a lo mejor tú eres el que anda cargando con esta energía que a ellos les interesa, ¿no crees? No lo sé, pero mencionaste algo que me hizo bastante eco y es el hecho de que las personas tienen cierta luz de pronto, cierta energía, no lo sé, que llama pues tal vez otras energías de otro plano. Y en este caso mi mamá es la que considero que tiene esa sensibilidad. Le pasan cosas bastante extrañas, en ocasiones hasta un tanto premonitorias. Y yo creo que de alguna manera ya se acostumbró, pero no por eso creo que deje de darle miedo cuando le suceden estas cosas. No, claro, nunca te deja de dar miedo porque nadie te prepara para esto, ¿estamos de acuerdo? O sea, nadie te dice, Jaime, te vamos a dar una preparación especial porque en algún momento de tu vida, si presencias algo paranormal, así debes de actuar. No, creo que eso surge o sea, esa forma de poder actuar y saber cómo actuar ante estas situaciones surge con la experiencia. Conforme te va pasando dices, no, sabes que ya sé que cuando hay este tipo de ruidos, lo mejor que debo de hacer es no escuchar o hacerme la que no escucho o hacerme el que no veo. Sí, pero realmente surge algo nuevo y te saca de onda. Sí, pues es una reacción natural del ser humano, una reacción evolutiva ante aquello que desconocemos, que pues nos pone como en estado de alerta. Claro. Entonces, si eso sucede en el mundo pues natural, en este plano donde estamos, cuando vemos a alguien de repente y nos sacamos de onda, ¿te imaginas con algo que no vemos y solamente escuchamos? O con algo que vemos de repente así y que estamos seguros de que fue alguien, una silueta de una persona, pues todavía saca de onda. Incluso nuestros papás, nuestros abuelos, nadie está exento de pues de ser sorprendido por estas entidades. Y yo quiero hacer hincapié en esto, Jaime, porque es raro que en una casa, y digo raro en el sentido de que desde que tú estás chico sucedía esto. Mi pregunta es, yo sé que Dolores Hidalgo es colonial, yo sé que Dolores Hidalgo es muy antiguo y que ahí sucedieron muchas cosas como lo de la independencia. ¿Te has puesto a pensar en esta parte que pudiera ser una corriente de energías que llegó hacia tu casa? De esta, pues sí, de esta explicación colonial que hubo anteriormente. Eso que mencionas tiene mucho sentido.
Esto no lo había mencionado antes, pero bueno, la casa donde vive actualmente mi mamá está situada sobre un camino que lleva a una comunidad que se llama El Llanito, un lugar muy conocido en Dolores. Y bueno, ¿qué tiene de peculiar este lugar? Que fue un punto en el que se construyeron de las primeras capillas cuando llegaron los españoles a evangelizar esas zonas. Ok. Esto cobra más relevancia sabiendo o mencionando el hecho de que formaba parte del Camino Real, como bien le llaman en estos tiempos, y que, bueno, ¿qué es el Camino Real o a qué se le llama Camino Real? Pues eran simplemente las rutas por las que los cargamentos de metales preciosos, en este caso oro y plata, provenientes de las minas o de los beneficios, seguían esa ruta para llegar a los puertos sobre todo, y de ahí moverse en barco hacia las arcas pues, de la corona española. Sí, para poderlos exportar. Sí. Entonces, bueno, sabiendo que esta zona es una zona muy antigua en la que pues pasaban estos cargamentos de oro y plata, no me puedo imaginar qué tantas cosas sucedieron o qué tantas cosas vieron, sintieron, si le quieres llamar así, esos caminos. Sí, porque hubo derramamiento de este líquido puede rojo, pues por querer robar, Puede ser. por querer obtener. Mira, siempre cuando se habla de mucho dinero, hay mucha avaricia, mucha envidia y mucha lucha de poder y querer más cada vez más en cada ocasión. Entonces, yo creo que, pues si por ahí pasaba, pues cosa de alto valor, imagínate la gente, no toda la gente de ahí tenía dinero, hay gente que a veces no tenía ni para comer. Algún valiente habrá dicho, sabes que ahorita es cuando, y pues la gente que transportaba ese tipo de materiales, ese tipo de, pues sí, de objetos de alto valor, pues iban armados, iban bien protegidos porque era para la corona. Entonces, pues ya sabremos la conclusión de esto si se pudiera dar en un robo. Pues obviamente van a desvivir a quien intente, pues a quien intente atentar contra los objetos que van hacia la corona, ¿no? Entonces, sí tiene bastante lógica, porque pues todas esas almas se quedan allí, Jaime, en el limbo, se quedan allí perdidas en esta área. Y pues, ¿a dónde corren? Si tú vives ahí en la esquinita donde está ese camino, pues obviamente allí se van a ocultar. Claro. Y bueno, mencionando o retomando este tema, los primeros sucesos que te estaba platicando cuando comenzamos a platicar, cuando comenzamos a hablar sobre este tema, tenían que ver, o yo los relacionaba más con la energía negativa que estaba fluyendo en ese tiempo en la familia. Pero ahora que te menciono esto del Camino Real y demás, tú sabes que había personas que tenían la costumbre, pues, de enterrar sus pertenencias, sus ahorros, no lo sé. Y bueno, tal vez se quedaban ahí, tal vez alguien sabía dónde estaban, lo recuperaban, o tal vez no, porque estas personas pues partían para otro plano, ¿no? Entonces, bueno, en las situaciones o los sucesos paranormales, si le quieres llamar ya de esa manera, se seguían presentando en la casa. Y lo que sucedió es que llamaron a un sacerdote para bendecir el lugar. Entonces él fue, hizo algunas oraciones, como que reforzó lo que ya habían hecho antes. Sin embargo, esto no se eliminó del todo. Hasta que no sé a quién contactaron, yo no sé cómo se le pueda llamar, si chamán, si brujo, no lo sé. El punto es que esta persona fue a la casa, estuvo pues transitando por los diversos espacios de la casa y mencionó cosas muy interesantes, o muy particulares. Tal vez no sepa mucha gente, pero él mencionaba que había algo enterrado en un espacio en el que anteriormente estaba una recámara, que era la recámara en la que por lo general se dormían los invitados. Y esta persona mencionó que había algo ahí enterrado, que no eran huesos, era otra cosa, y que pues una persona de la familia tenía como el permiso de poder sacar eso. Pero no saben quién. Sí sabemos quién, pero pues
se negó, esta persona que es mi mamá, se negó a manipular eso, a sacarlo, dijo, sea lo que sea que esté ahí, pues que ahí se quede. Yo no quiero, No, es que no es tan no sé. fácil. Si te pones a pensar, no es tan fácil sacar un dinero enterrado. Mucha gente, mira, yo he tenido la experiencia de ir a diferentes casas aquí en el centro de León. Tú sabes que las casas del centro también son muy viejas, muy, muy viejas. Y mucha gente está a la expectativa de en qué momento se van a tirar esas casas porque quieren participar, hacer su acto social. Pero van a ir a ver si se encuentran dinero enterrado, porque sabemos que hay mucho dinero enterrado en las casas del centro de León y así también como en Dolores Hidalgo, en San Miguel de Allende, en Guanajuato Capital, en muchísimas casas que son de la época colonial, que bueno, más bien que están construidas desde la época colonial. Pues sí, donde hay mucho dinero enterrado, quieren estar ahí para ver si son los afortunados. Pero no cualquier persona puede sacar ese dinero, ni es para cualquier persona. Y dos, no es tan fácil. Primero, ¿por qué no es tan fácil? Porque debes de ser tú avisado. En este caso, pues por ejemplo las presencias que pasan por allí, a lo mejor cuando llegan tus visitas en donde estaba ese cuarto, que es donde está el dinero enterrado, esta presencia que está cuidando, porque hay protectores de dinero. No sé si tú has escuchado que hay gente que enterraba su dinero y lo protegía o con maldiciones, Sí. o ponía a diferentes entidades oscuras para que lo protegieran y lo maldecía, y ahí quedaba el dinero y nadie lo podía sacar. O sea, si yo no me lo llevo a la otra vida, aquí se queda y nadie más lo va a poder utilizar. Entonces, primero debes de ser como avisado y decir, ¿sabes qué? Se te aparecen repentinamente a ti. Y es constante, y es constante, y es constante hasta que sabes dónde está el dinero y tú sabes cómo sacarlo, porque en ese momento se te va a dar como esa luz, en el momento te dan tantas, como, pues sí, como, te dan como tantos avisos, te van guiando lentamente hasta que tú llegas a sacar el dinero. La otra, la gente también que va con demasiada avaricia nunca lo va a sacar, no es para toda la gente el dinero. Entonces, aunque tú sepas que en esta casa hay dinero, no lo puede sacar cualquiera. Entonces, también es difícil a lo mejor tomar una decisión para alguien de tu familia, decir, nada, ya me dijeron que yo lo puedo sacar, pero a ver, yo no sé qué entidad lo esté protegiendo. No sé si es dinero mal habido, porque tampoco no sabemos la procedencia del dinero. Si es dinero, vale, y nos puede sacar de muchos apuros, pero eso no tiene que ser equivalente a tu tranquilidad como familia, como persona, y al arriesgarte a que alguna entidad ahí esté protegiéndolo y pues se involucre aún más con tu familia. ¿Sí me entiendes? No vale el Sí, sí, sí. precio. Es que realmente no sabemos qué es lo que hay ahí. Esta persona mencionó que no era hueso, que no era como un cuerpo, pero no sabemos qué es lo que está ahí. Y ahí sigue, o sea, no se hizo más por profundizar en ese asunto. Mi mamá dijo, sea lo que sea que esté ahí, que no sé qué es, realmente puede ser dinero, puede que sea otra cosa, que ahí se quede. Claro, nadie tiene la certeza, Jaime. Y fíjate, yo te voy a platicar, ahorita que estamos hablando de esto de casas que están infestadas por entidades, y ya sea por el motivo que sea dinero enterrado, porque pues por ahí desvivieron mucha gente, pero que estas entidades se clavan en casas, en las casas donde nosotros habitamos. Yo te voy a platicar acerca de la casa de unos familiares. Son familiares muy cercanos que viven a las orillas de León. Bueno, ahorita realmente y te podrás dar cuenta que ya nada es orilla de León, ya está muy raro estar en la orilla. Llegas a la orilla y llegas a otro municipio. Sí, Pero me refiero a pegados al cerro. Entonces, en esta colonia, eh, tengo familiares que viven así como en escalerita. En una cuadra vive un familiar, dos, tres casas vive otro, y luego para atrás vive otro, y así, ¿no? Esta familia tiene algo en particular, Jaime, y es familia materna. ya. Desde hace muchos años, a esta familia siempre le han perseguido los fenómenos paranormales. O sea, siempre se han visto involucrados en que se me subió el muerto, en que me asustan en casa, en que se nos aparece esto, en que nos mueven las cosas, en que las brujas. No, o sea, son una infinidad de fenómenos que les ocurren a esta familia. Pero no es familia de dos generaciones, son tres, cuatro generaciones atrás. Por allí se cuenta una leyenda Sí. que una como tatarabuela practicaba como estas artes de la brujería, se le Oscuras. conocía como que era una bruja. Entonces como que desde ahí
generacionalmente se fue como pasando esta parte sobrenatural sobre la familia, en el que cada miembro de la familia que pertenecía, pues, ahora sí que a este árbol genealógico, vivía constantemente, igual en diferentes ubicaciones, vivían constantemente como este acecho de entidades. Entonces, hay una en particular que quiero comentarte. Son unos tíos que viven, te digo, así alejado de la ciudad, viven como en la parte del cerro. Y esa casa pertenecía a mi bisabuela. Mi bisabuela ya no vive actualmente, ya tiene como unos 20 años de haber fallecido. No, bueno, más como unos 30 casi de haber fallecido. Y en esta casa, pues siempre se comentó que asustaban. Eh, Todos los familiares, incluyendo mis tíos, mi mamá, que en aquel entonces cuando visitaba esa casa, mi mamá estaba muy joven, siempre comentaban que en esta casa tenía algo, Jaime, que realmente sacaba de onda a cualquiera que llegaba ahí, porque o se les subía el muerto, o no Ya. podían dormir, o de repente estaban todos en la sala y los trastes se caían. Y esta casa tenía algo particular que es escabroso, y te lo voy a comentar así de esta manera, porque realmente, pues quizá por la mala construcción que tuvo la casa, dejó este detalle que, con todos los antecedentes que te estoy diciendo, te daría más miedo entrar en ella, porque tú entras normalmente hacia la casa y ves pues la sala. Sí. Ves la sala, pero la sala es realmente un cuadrado, y por una esquina hay un pasillo muy delgado por el cual vas caminando, y de costado te vas encontrando los cuartos. Hasta el final está la cocina y está la escalera para subir al segundo piso. El detalle radica en dónde está el apagador para poder encender la luz. Ok. Tú pensarías, entro a la casa, está todo oscuro, es raro que le pegue así pues mucha luz a través de las ventanas, porque están los cuartos en medio, y además es de 2 pisos. Entonces en este pasillo está sumamente oscuro. Tú dices, voy a entrar al pasillo, prendo la luz y pues camino por el pasillo pues alumbrado. Pero no es así. El detalle es que tienes que recorrer primero todo el pasillo a oscuras. Y después prendes. Llegas al final y entonces está el apagador, y puedes prender ahora sí por todo lo que pasa. Te digo, Sí. es un error de construcción, pero ese detalle es el que pues sacaba más de onda a cualquiera que fuera, porque no les daba como esa seguridad de llegar a qué se escuchaba cuando se caían los trastes. Y esto comentándote que la cocina estaba hasta el final. Bueno, esta casa pasó durante mucho tiempo. Muchos familiares llegaban y se quedaban. Tras el fallecimiento de mi bisabuela, esta casa pues queda a disposición de mi abuelo, que es quien es la albacea para poder repartir los bienes de mis bisabuelos. Esta casa, mientras, es como custodiada, por así decirlo, por uno de mis tíos, y a su vez por uno de sus hijos, que se quedan a habitar esta casa pues para que no quede abandonada. Al final de cuentas todavía como que no logran como esa parte legal para poder distribuir los bienes, y mientras se quedan habitándola allí. Y ahí te va un detalle, que este sí es lo que pues es bastante macabro, porque esta casa, cuando es un familiar, sí, suceden cosas, se escuchan, les prenden la tele, escuchan pasos arriba, pero cada vez que llegaba una persona ajena a la familia, allí era donde explotaban como estos fenómenos y se hacían mucho más presentes. Y yo lo hago similar a tu caso, Sí. que decías que cada vez que llegaba alguien que no era de la familia, cuando llegaba alguien que no era de la familia, como que estos fenómenos ocurrían con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Esta casa, Jaime, tiene como un pasado en el que durante mucho tiempo ocurrieron a toda la familia muchos fenómenos, en el que llegaba la gente y la golpeaban. O sea, en la madrugada alguien se paraba al baño y el baño no estaba, por ejemplo, juntito al cuarto, como normalmente ahorita están construidas las casas. Era en el segundo piso, y tenías que recorrer una gran parte como de descubierta de la parte de arriba del techo para llegar al baño que estaba al final. Pues hubo en una ocasión un familiar que venía de Estados Unidos y se quedó allí durante alguna temporada en esta casa. Y en una ocasión él cuenta, y a partir de esta ocasión que te voy a comentar qué fue lo que le sucedió, ya no quiso volverse a quedar en esa casa. Él pues quiere ir al baño, es la madrugada, Sí. sale del cuarto, que era el cuarto de huéspedes que estaba en el segundo piso, no en el pasillo donde te digo que tenían que pasar todos. Sale al baño
y de repente lo escuchan gritar y todos se levantan, pues que qué onda, se metería alguien a la casa y como esta casa estaba pegada al cerro, pues a lo mejor tú dirás, está alejada de toda la ciudadanía, pero pues en realidad también es punto de acecho para los maleantes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando van a ver qué es lo que sucede, suben a la última parte de la casa donde está el hospedado y lo encuentran todo golpeado, Ok. ensangrentado. Como si lo hubieran agarrado a golpes Sí, entre varias personas. sí, no sé. prácticamente como si lo hubieran agarrado entre varios. El detalle es que él comenta que solamente salió al baño y hay una parte oscura de esa casa y pues además pues no había lámparas como ahorita están todas las casas. Sí. Dice que en ese momento sintió que alguien llegó por atrás, lo agarraron entre 3, 4 personas y cuando abre los ojos solamente veía como sombras, o sea, sombras a su alrededor y no, o sea, no distinguía personas, solamente era eso y lo golpearon entre todos. Él ya después de eso ya no quiso ir a esa casa, se hospedó solamente poquitos días y hasta la fecha se No cuenta que regresó. ya no regresó. Y te estoy contando que eso pasó hace muchos años. Esta casa ya después del fallecimiento de mi bisabuela y de que pasó por las manos de diferentes familiares, se puso pues a la renta. Muchos de mis primos y de mis tíos también ya tenían sus propias casas, ya no había necesidad como de quedarse allí, ¿no? Sí la custodiaban y la protegían, pues dándole sus vueltecitas, pero resulta que pues, la pusieron a la renta. Una persona se puso en contacto con un hermano de mi abuelo y le dijo, me interesa rentar la casa. Está bien, se la van a rentar. De todas maneras, no se ha decidido qué es lo que va a pasar con esa casa, pues la pueden rentar durante algún tiempo. El señor dice, me interesa la casa y la quiero comprar. Entonces le voy a dar un adelanto de 100,000 pesos. Deposita los 100,000 pesos, se lleva a su familia y dice, ¿sabe qué? Me voy a llevar todas mis cosas ya. Queremos vivir en esta casa, nos gustó, bla, bla, bla. Se quedan allí, Jaime, y a la semana le marcan a mi abuelo. El señor este que primeramente quería rentar la casa y después dio el abono grande para poder, ya que sea su casa, para poderla comprar. Le dice, ¿sabe qué, señor? Le voy a regresar su casa. Mi abuelo le dice, pero no entiendo por qué me quieres regresar la casa. Estabas muy convencido de que querías vivir en ella. Ya, de hecho, me hiciste un depósito. Dice, mire, yo sé que somos hombres de palabras. Somos hombres, pues, de esos que la palabra es lo que cuenta. No hizo falta ningún escrito ni ningún acuerdo, así como en físico. Solamente, sí, la quiero, aquí está el dinero y, o sea, fácil, ¿no? Negocios fáciles. Tú sabes que la gente de rancho así es, de su palabra cuenta. Entonces mi abuelo le dice, no entiendo por qué quieres dejar la casa. O sea, ¿no te gustó? ¿Qué es lo que pasó? Dice, me encanta la casa. Lo que no me encanta es que no podemos vivir a gusto ni un día. Tenemos una semana viviendo en esta casa. En las noches estamos durmiendo en el segundo piso. Escuchamos de repente que alguien está llorando en la parte de abajo. Así, una mujer que está sollozando. Me bajo a ver qué es lo que pasa. No hay nadie en la sala. Y cuando estoy revisando la sala, que ya prendí el foco y estoy checando a mi alrededor, no me asomo por la ventana, no hay nadie en la calle. O sea, realmente se escucha en la sala. Apago la luz y me voy a regresar. Y en ese momento escucho cómo cómo cadenas van arrastrando por la escalera hacia la parte de arriba donde están nuestros cuartos. Voy corriendo porque pues siento la necesidad de ir a ver qué es lo que está pasando y no hay nada. El día siguiente pasa lo mismo, se escucha que se caen las cosas en la sala, prenden los focos, azotan las puertas, pero lo que más le sacaba de onda al señor, que toda la familia lo había escuchado y que por eso no podían aceptar la casa, es que tanto sus hijas como su esposa no podían estar tranquilos porque se escuchaban una mujer llorar allí en la sala. Bajaban, no había nada. Y cuando se querían regresar, escuchaba que alguien iba subiendo las escaleras con unas cadenas muy pesadas. A la fecha, este señor regresó a la casa, le regresaron el dinero y no hay nadie quien la compre. Obviamente no toda la gente sabe la historia de esta casa, pero imagínate, alguien que no sabía qué onda con la casa ni con esta familia llega y le pasa esto, entonces te hace pensar como si hubiera una entidad allí que ya se acostumbró a la familia o que pertenece a la familia tras generaciones atrás, que no permite que tipo de energía u otra familia llegue a habitarla. Entonces puede ser algo similar a lo que pasa en tu casa, Jaime, que esta energía no permite que alguien ajeno llegue, quizá porque a lo mejor tu mamá es la indicada para sacar ese dinero que está enterrado y puede ser que haya una energía protegiéndola,
quizás sea una energía que los protege a ustedes, no lo sabemos, Sí. pero de que no permite de que alguien llegue porque los están acosando o asediando o acechando, también es similar en este caso. Entonces, el tema de casas embrujadas siempre va a ser impresionante porque se esconden cosas que no tenemos todavía la comprensión para saber qué es lo que habita, desde cuándo habita y durante cuánto tiempo va a estar habitando. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas De de acuerdo, esto? Marco. Pues es algo que puedo relacionar bastante a lo que se vivía en la casa de mi mamá. Las personas a las que le sucedían estas situaciones en ese espacio de la casa, en su momento atravesaban por una vivencia, pues tal vez complicada, un tema familiar, un tema personal que traían arrastrando y que de alguna manera pues no los estaba haciendo sentir bien. Y como que la energía que estaba ahí tomaba eso para manifestarse o para actuar, porque te puedo comentar que actualmente se ha quedado más gente en la casa y no han hecho comentarios relacionados con esto, o sea, que no puedan dormir o que sientan que hay algo ahí que los observa, que los toca, que tal vez los acecha. Es algo bastante extraño, pero la casa ahora se siente con una tranquilidad enorme. Mucha gente llega y se siente bastante a gusto, se siente tranquila, se sienten cómodos, algo que anteriormente no sucedía. Pues bueno, al parecer esta entidad o este cúmulo de energías que estaba allí, pues quizás se calmó o quizás se fue. No tenemos la No certeza. Yo creo que sabemos. nunca lo vamos a saber, Jaime, hasta que pase la próxima experiencia o definitivamente pasen los años y ya no tengan ninguna experiencia que contar, pues referente a ello. Pues la verdad es muy interesante este tema. Nos daría para muchas horas más, Jaime. Tú sabes que lamentablemente esto tiene que terminar en Sí, algún momento. Es momento de cerrar ya este grandioso episodio y pues con tu grandiosa compañía de habernos contado estas historias y de haber conocido un poco más de tu casa que realmente pues esconde historias muy sí. muy interesantes acerca del mundo paranormal. Entonces pues antes de irnos pues quiero agradecerte que hayas estado aquí, que hayas aceptado la invitación. La verdad fue un placer enorme haberte tenido aquí y haber escuchado pues tus experiencias, Jaime. Sabes que en algún otro momento, si tú me lo permites, volverte a invitar, te tendríamos aquí pues con mucho gusto contándonos más historias. Claro que sí, Marco. Pues gracias, te lo agradezco. El placer fue mío. Fue muy grato estar aquí compartiendo este espacio y un poquito de las vivencias que pude tener en algún punto de mi vida. Pues bueno, gracias nuevamente. Oye, y antes de irnos, ¿quieres mandarle algún saludo a alguien? Pues a mi familia, espero que estén muy bien, mi pareja, Nat, y bueno, ojalá que esta plática pueda retomarse en otro momento. Claro que sí, Jaime, así va a ser. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Amigos del terror, esto ha sido todo del episodio del día de hoy. Yo te agradezco tu preferencia, que hayas permanecido hasta este momento del episodio. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el último minuto y escuchar cada detalle de estas increíbles historias. Quiero desearte que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.